Compañeros, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente a través de esta plataforma. Seguimos aprendiendo. Este video lo vamos a compartir de la misma manera para los estudiantes del curso de Derecho Constitucional como para los estudiantes del curso de Introducción al Derecho. La razón por la cual vamos a compartir para los dos cursos el mismo video es porque es importante, como estudiantes del curso de Derecho, que conozcamos ciertos aspectos de la vida que estamos viviendo, ciertos aspectos de la realidad nacional. Y van a perdonar que no tengo la vista hacia la pantalla, pero tengo por el otro lado la ley de orden público. Voy a tratar de explicarles en este momento la diferencia entre los diferentes estados que el gobierno tiene derecho a decretar cuando hay emergencias nacionales. Por un lado, primero, antes de tratar los estados que el gobierno puede decretar, vamos a explicarles la diferencia entre Constitución y Carta Magna. En determinado momento uno de los compañeros estudiantes me indicó que una persona le había dicho que Guatemala tiene Carta Magna en estos momentos, que la Constitución es la Carta Magna. No es así. La Carta Magna es aquella que dicta un jefe de gobierno, un jefe de Estado. Recuerdan que hemos platicado la diferencia entre un gobierno de facto, un gobierno de hecho y un gobierno de derecho. El gobierno de facto o gobierno de hecho es aquel gobierno que se instaura en el poder, o sea, se instala en el poder o se constituye en el poder, pero lo hace de manera a veces violenta, a veces forzada, pero no está en el poder porque el pueblo lo haya decidido, sino porque lo decidió un pequeño grupo de personas y tomaron la actitud de rebelarse contra el gobierno de turno. En determinado momento generaron lo que es una revolución, o en determinado momento realizaron lo que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el momento en el cual la autoridad que se encuentra en el poder es obligada a renunciar del mismo para que llegue al poder las personas que tienen el interés en manejar los destinos de una nación. Ese es un golpe de Estado. Cuando alguien llega al poder por un golpe de Estado, se llama que es un gobierno de hecho, no de derecho. Se llama que es un gobierno de facto. La palabra facto quiere decir de hecho. Cuando ustedes escuchan la palabra elementos fácticos o actitudes fácticas, estamos hablando de elementos de hecho o actitudes de hecho. Fáctico se refiere a hechos. Entonces, un gobierno de facto es aquel que no lo ha elegido el pueblo. Este es un libro que se llama Supremacía del Orden Constitucional en Guatemala. Fue escrito por el doctor Juan Carlos Medina Salas, y dentro del tema de la definición de la Constitución cita al doctor Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre es, que yo recuerde, puedo estar equivocado porque recuerden que no lo sé todo, pero es el único abogado en toda la historia de Guatemala que ha logrado los más altos poderes de la nación. Fue abogado litigante, eso quiere decir fue abogado que tuvo su oficina propia, fue trabajador del organismo judicial, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente del organismo judicial, fue presidente de la Corte de Constitucionalidad y se retiró de las situaciones del poder con el más alto honor que se le puede conceder a una persona.
fue presidente constitucional de la República de Guatemala. El doctor Alejandro Maldonado Aguirre, citado por el doctor Juan Carlos Medina Salas, estoy citando doctores en Derecho, no doctores en Medicina. Alejandro Maldonado Aguirre cita: usualmente llamamos Carta Magna a la Constitución, quizás sin tener en cuenta que hay diferencias históricas entre las cartas y las constituciones. Aquellas eran otorgadas por los gobernantes, aunque fueran extendidas bajo presión, pero en todo caso reteniendo la pretensión del poder. En cambio, las constituciones surgidas de abajo eran producto de la soberanía popular, de suerte que la democracia que formalizan los textos no es otra cosa más que el producto coherente de su propio origen. Por eso se ha dicho que la verdadera Revolución Francesa no se inscribe cuando el pueblo toma la Bastilla, sino cuando los Estados Generales, que eran su representación, resolvieron en fecha anterior que debían decretar una constitución. La aclaración del constitucionalista Maldonado Aguirre entre cartas fundamentales y constituciones es prudente, no solo para fines académicos, sino para efectuar la correcta y oportuna interpretación de la Constitución. No procede llamársele Carta Magna a lo que correctamente es una Constitución. Compañeros, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos del derecho que tienen más experiencia que mi persona, tienen altos conocimientos y tienen el prestigio para poder decir que saben lo que están diciendo. Entonces, compañeros, de hoy en adelante, ustedes deben saber que la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros, los estudiantes de la Universidad Regional, no la vamos a llamar Carta Magna, porque no es correcto. Nosotros no tenemos un gobierno de hecho, nosotros no tenemos un gobierno de facto. Tenemos un gobierno de derecho, electo popularmente. Es la soberanía del pueblo, decidida en elecciones, que se puso en práctica y nombramos como nuestro presidente al doctor Alejandro Yamatei. Esto, compañeros, es importante porque es parte del derecho constitucional, pero también es parte de la introducción al estudio del derecho. Esperamos que haya quedado claro entonces la diferencia entre Carta Magna y Constitución Política. Nosotros no tenemos Carta Magna, tenemos Constitución Política de la República de Guatemala. Hecha esta aclaración, compañeros, ahora vamos a pasar a explicar en qué consiste los estados que debe tomar o que puede tomar o que puede decretar o que puede declarar el señor presidente constitucional de la República de Guatemala en momentos de emergencia nacional. ¿Qué es una emergencia nacional? Una emergencia nacional se da cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación de guerra entre estados, cuando hay una situación de calamidad pública, cuando hay una situación de necesidad de protección de la ciudadanía. En determinado momento se les ha explicado que en Guatemala existen 5 leyes de carácter constitucional. La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Bien, actualmente estamos en un estado de calamidad. Al mismo tiempo, estamos en un estado de suspensión de labores y también estamos en un estado de sitio. Lo único, pues, es que el señor presidente constitucional de la República le ha llamado toque de queda. Toque de queda es un término que viene históricamente, se ha puesto en vigencia. La última vez fue en el año 1961, cuando era el presidente el general Miguel Hidalgo de las Fuentes en Guatemala.
Actualmente tenemos estado de sitio, pero tampoco van a creer que esas son ideas mías o que lo digo yo personalmente. Lo establece la ley. La ley no dice, la ley establece. El decreto número 7, autorizado en el año 1966 por el presidente Vicente Díaz Samayoa, en ese entonces era el presidente constitucional de la República. Esta ley entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Se llamó decreto número 7 y fue decretado, perdón, me equivoqué cuando dije que era presidente de la Constitución, presidente constitucional de la República. Vicente Díaz Samayoa era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Tomen nota del error que cometí. Pues la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 1965, puso en vigencia, decretó que se entrara en vigencia el 5 de mayo de 1966, el decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. Se llama Ley de Orden Público. Esta Ley de Orden Público tiene, en el capítulo 1, establece que se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. Entonces, la ley de orden público, compañeros, se aplica, hay tres opciones de aplicarse. La primera, perturbación grave de la paz. La segunda, cuando hay calamidad pública. Y tercero, actividades contra la seguridad del Estado. ¿Qué es perturbación grave de la paz? Por ejemplo, cuando hay aquellas famosas manifestaciones, queman llantas, paran el tráfico, hay saqueos de comercios, y supónganse que a nivel nacional empieza una situación así, el presidente está en el derecho de poder aplicar la ley de orden público. Cuando hay perturbación grave de la paz, o hay invasión del territorio nacional. Luego, calamidad pública. Calamidad pública, tuvimos una calamidad pública hace 2 años, vamos a cumplir el 3 de junio, con la erupción del volcán de fuego. Eso solo nos afectó en el departamento de Escuintla. Y actividades contra la seguridad del Estado, cuando alguien está pensando en reunirse o integrar un grupo que está poniendo en grave peligro la seguridad de la nación y está pensando en un golpe de Estado. El artículo 2 de la Ley de Orden Público establece: el presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificará las situaciones previstas en el artículo anterior y, según su naturaleza o gravedad, emitirá el decreto que corresponda con las especificaciones y el grado que respectivamente se refieren los artículos específicos de la Constitución de la República. Entonces, cuando el señor presidente constitucional de la República ha decretado en Guatemala el estado de calamidad pública, no ha sido capricho personal de él. Ha sido tomada la decisión en Consejo de Ministros. Es como que si en mi calidad de docente tomara la decisión de que no recibamos clases adentro del aula, sino que nos salgamos al patio. En lo personal, no puedo tomar yo solo esa decisión. Primero debo tomar en cuenta la opinión de mis alumnos, y luego la opinión de mis alumnos vamos a la administración de la universidad y pedimos autorización para que nos permitan salir del salón de clases, irnos al patio donde está más fresco, bajo los árboles, y recibir clases ahí. Exactamente lo mismo hace el señor presidente constitucional de la República. El señor presidente considera que hay un estado de calamidad y lo va a decretar, pero primero consulta con sus ministros. Se reúne con todos sus ministros y ya con la decisión de todos, entonces
el señor presidente toma la decisión de decretar estado de calamidad pública y pide la autorización del Congreso para poder poner en vigencia este estado de calamidad. Luego, el artículo tercero, cuarto y quinto de la Ley de Orden Público fue derogado, y el artículo sexto, que está vigente, establece: inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma, de calamidad pública o de sitio. Si ven ustedes, hay 3 estados: de alarma, calamidad pública o de sitio. Se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Los decretos relativos al estado de prevención no requieren la intervención del Congreso. Aquí nos surge otro estado, el estado de prevención. Entonces, la Ley de Orden Público tiene 4 estados. Cuando me refiero a estos estados, son estados de tiempo. No vamos a confundir este estado con aquella explicación que dimos, que el estado está compuesto por territorio, población y poder. El artículo 7º está derogado y el artículo 8º establece el estado de prevención. El decreto de estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes. El Ejecutivo es el Poder Ejecutivo, del que tanto hemos hablado en clase. Quien representa al Poder Ejecutivo es el señor Presidente Constitucional de la República. Puede militarizar los servicios públicos, fijar condiciones para ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos e impedirlos, limitar las reuniones al aire libre, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación, disolver por la fuerza sin necesidad combinatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciera uso de armas o se recurriera a actos de violencia, prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registros, y exigir a quienes viajan en el interior de la República la declaración del itinerario a seguir. Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a alteración del orden público. Si la prevención no fuera acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. Este es el estado de prevención. El artículo 9 y 10 fue derogado, el 11 y el 12 también, pero aquí tenemos el estado de alarma. Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará el todo o parte del territorio nacional afectado por él, pudiendo restringir algunas o todas las garantías señaladas en el artículo específico de la Constitución, y durante su vigencia, el Ejecutivo podrá adoptar, además de las aplicadas al estado de prevención, las medidas siguientes: intervenir en el funcionamiento de los servicios públicos y las empresas privadas que los presten, exigir los servicios o auxilios de los particulares, cualquier que sea el fuero y condición de las personas, para los efectos de mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública, negar la visa de pasaportes a extranjeros domiciliados o no en el país, obligar a cualquier persona que resida en determinado lugar o que permanezca en su residencia, o que se presente a la autoridad en los días y horas que le señalen cuando fuere requerido. Prohibir el cambio de domicilio o de residencia a los que prestaren servicios de carácter público o de similar naturaleza en cualquier industria, comercio o trabajo. Cancelar o suspender las licencias extendidas para la aportación de armas y dictar las medidas que fueren pertinentes para el control de las últimas. Centrar las informaciones relativas a la emergencia en algún funcionario, dependencia u oficina pública. Prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros. El estado de calamidad pública, en él se decreta lo siguiente: centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados. Limitar el derecho de libre locomoción.
cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios. Exigir a los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en la zona afectada. Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones. Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento. Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro. Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. Tomar las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y sus bienes. Luego tenemos en el artículo 16, compañeros, el estado de sitio. El Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio no solo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas, o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado, sino también cuando se registraren o tuvieran indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista o subversiva. Los hechos enumerados a los indicios fundados de que puedan sucederse serán considerados como constitutivos de guerra civil. Durante el estado de sitio, el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del Ejército a través del ministro de la Defensa Nacional. Todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. En el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica. Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ellos. De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere la Constitución Política de la República de Guatemala. Repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueran adecuados a las circunstancias cualquier acción individual o colectiva que fuera contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas para el restablecimiento de la normalidad. Luego viene el estado de guerra. El estado de guerra pues es cuando ya entramos en conflicto con otra nación. Compañeros, les he leído la ley de orden público. Sé que en determinado momento nos hemos perdido en la explicación, pero vamos a recapitular para que nos quede bien claro. Recuerden ustedes que siempre les he dicho que no importa si me llevo hora y media para que aprendamos 2 palabras, pero las vamos a aprender. Entonces tenemos el estado de prevención, el estado de calamidad, estado de alarma y tenemos por último, el estado de calamidad pública, el estado de sitio y por último el estado de guerra. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? Hoy, en el transcurso de la tarde o de la noche, ha estado circulando por WhatsApp una nota, una información de que el gobierno decretó por 30 días más el estado de calamidad. ¿Por qué esta clase del día de hoy, para introducción al derecho y para el derecho constitucional, es importante? Primero porque en derecho constitucional estamos viendo la teoría de la Constitución y en introducción al derecho estamos viendo la creación de la ley. Lo que en Guatemala está pasando, compañeros, es la aplicación de una ley de carácter constitucional. ¿Cuál es esa ley de carácter constitucional que se está aplicando? De las 5 que conocemos, se está aplicando la ley de orden público. Siempre les he dicho que cuando escuchemos una palabra nueva,
debemos empezar a aprender a definir los conceptos. ¿Cuántos conceptos tiene la ley? Tiene dos: orden y público. La palabra orden no requiere mayor explicación. Ya saben ustedes que es orden, que es ordenar. Y la palabra público, pues también es más fácil de entender. Se refiere público, pueblo, orden del pueblo. O sea, la ley que nos permite ordenar al pueblo, o que le permite al organismo ejecutivo ordenar al pueblo en determinado momento que esté desordenado. Eso quiere decir ley de orden público. Y en la actualidad, la aplicación de la ley del orden público, hay dos estados que el gobierno ha decretado. Uno, el estado de calamidad pública. Y dos, el estado de sitio, que le están llamando toque de queda. Vamos por partes. En el estado de calamidad pública, el gobierno decretó que no vamos a trabajar del 16 de mayo, del 16 de marzo, creo que entró en vigencia, no, 17 de marzo hasta el 31 de marzo están suspendidas las labores. Y el estado de calamidad pública está en su capacidad del presidente de ordenarnos esa situación, que no debemos trabajar. Pero no es un capricho del señor presidente, es porque nos está protegiendo por ese famoso coronavirus, que Dios nos libre de él. Está protegiendo a nuestras familias y está protegiendo a nuestra nación. Dentro de esta ley de orden público, el estado de calamidad establece que el gobierno puede decretar estas situaciones. Al mismo tiempo, el gobierno puede, a través del organismo ejecutivo, adquirir todo lo necesario para solucionar la emergencia nacional que tenemos. Comprar medicamentos, comprar insumos, construir hospitales, sin mayor procedimiento legal. Pero repito, no es por un capricho del señor presidente, es porque la necesidad lo amerita. Ahora, el estado de sitio es otro. No confundamos el estado de calamidad pública con el estado de sitio, que le están llamando toque de queda. El estado de sitio lo decretó el señor presidente porque no queremos los guatemaltecos hacer caso, que no debemos andar en la calle, que no debemos comunicarnos con los demás muy de cerca, que no debemos estarnos dando las manos, estar saludándonos de beso, estar abrazándonos con nuestros familiares o con nuestros vecinos o con nuestros amigos, que no nos estemos dando esas muestras de cariño, porque eso nos pone en peligro nuestra propia vida. Como no hacemos caso como guatemaltecos, el señor presidente en Consejo de Ministros decidió que no podemos salir a la calle de 4 de la tarde, o sea, 16 horas, a 4 de la mañana. No confundamos entonces el estado de calamidad pública con la suspensión de labores con el estado de sitio. Son tres cosas totalmente diferentes. La suspensión de labores, la cual no abren las empresas, no abren las entidades del Estado, no trabajan. Esta suspensión de labores, suspensión de trabajo, está dentro del estado de calamidad pública. Es parte de las atribuciones que tiene el señor presidente. El estado de sitio, que se le llama toque de queda, ese es otro estado, es más fuerte. Y pudiera el señor presidente indicar que amplía el estado de sitio, o sea, el toque de queda. Pudiera decirlo, está en sus capacidades. En una nación vecina, que no voy a mencionar al señor presidente de la nación vecina, allá tienen estado de sitio las 24 horas. Y solo puede salir una persona de la familia para poder ir a comprar lo necesario para sobrevivir, su comida y sus cosas. Aquí en Guatemala no podemos salir nadie de nuestras casas de 16 horas a 4 de la mañana del otro día. Acá
si alguien lo encuentran fuera de su casa, en la calle, la policía lo detiene, lo sube a la patrulla y lo lleva ante el juez. El juez le impone una multa. Si no paga la multa, tiene receso de 15 a 30 días. Me puedo equivocar en el plazo. Sí, 30 días es el máximo. Pero lo importante de este video, compañeros, es que aprendamos. Primero, que hay leyes de carácter constitucional y que en este momento se está aplicando una ley de carácter constitucional. Está vigente la Constitución Política de la República de Guatemala, pero una de las leyes de carácter constitucional nos está limitando ciertos derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de culto, porque tenemos derecho a nuestra religión. Esos derechos están en este momento, compañeros, restringidos. No tenemos derecho de reunirnos en nuestras iglesias, no tenemos derecho de reunirnos a celebrar cumpleaños con mucha gente, no tenemos derecho de manifestación, pero es por el estado de calamidad pública. No tenemos derecho de salir de la casa de 16 horas a 4 de la mañana durante 12 horas por el estado de sitio, que le llaman toque de queda. Por ahí decía un compañero, yo busqué dónde está el toque de queda y no lo encontré en ninguna ley. Le contesté por medio del chat, tiene razón, se llama estado de sitio y está en la ley de orden público. Compañeros, esta ha sido la clase del día de hoy. Se refiere a las normas de carácter constitucional existentes, que son 5 leyes, y a la aplicación de las normas de carácter constitucional por la situación que está viviendo el país por la emergencia nacional del coronavirus. Tenemos 5 leyes constitucionales, repito: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Orden Público, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley Electoral y de Partidos Políticos y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Definitivamente, esta ha sido y será pregunta de examen. Las 5 normas de carácter constitucional. Debemos saberlos, debemos aprenderlos, pero no debemos aprenderlos para el examen, compañeros. Recuerden mi expresión en clase presencial. Yo les puedo regalar la clase, yo les puedo regalar